Dar inicio hoy a su programa Aló Resistencia, desde los laboratorios oscuros detrás de las bambalinas. Yo me llamo Elio Ponte y yo soy el presidente de la Organización de Venezolanos en Exilio, Orbe. Dale bien la cara a este señor, ¿oyó? Este señor es el presidente de Orbe, de los golpistas mayameros que están recibiendo el dinero y la financiación del Departamento de Estado norteamericano para ejecutar lo que están hablando por Ruédalo, que incluye los movimientos de los estudiantes. Este señorito que está aquí. La página de internet ruedalo.org. Esta es una respuesta que le hace Elio Aponte, un cobarde que está en Miami, es miembro de no solamente de ruedalo.org, sino de Orbe. Continúa la conspiración mediática, esta vez por internet, www.orbe.org. Elio Aponte invitaron a la gente a salir a la calle, por lo que animan a derrocar al gobierno y a ejecutar el magnicidio.
Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y el mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, detrás de las bambalinas, en su programa A lo Resistente, de hoy domingo 30 de enero del año 2011. Abrimos este programa con este video sacado de YouTube de la cuenca del lago de Valencia. En el día de hoy vamos a estar entrevistando en vivo, directo vía Skype, desde Venezuela, con la ingeniero Jacqueline Rodríguez León. Ella es ingeniero químico y asesora ambiental del Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Cámara Petrolera del Estado Carabobo. Va a estar hablando con nosotros con relación a la contaminación del agua en Valencia, qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer para que esto deje de seguir dañando nuestro ambiente, y no solamente eso, sino la salud de los habitantes de la zona que se nutre del agua que surte esta zona central del Venezuela, y que está estimada en aproximadamente unas 3 millones de personas quienes utilizan el agua contaminada para su uso diario. El agua es vida, el agua es algo tan necesario, y vamos a ver todo lo que está pasando con relación al agua. No queremos ser alarmistas, sino queremos ser objetivos y presentar la realidad de lo que está pasando en Valencia y zonas aledañas. Esto es parte del estado Carabobo y el estado Aragua, que están siendo afectados gravemente por la contaminación del agua que hay en este momento. Vamos a estar hablando entonces, dentro de unos minutos nos vamos a poner en contacto con nuestra amiga ingeniero Jacqueline Rodríguez León. Les recuerdo, amigas y amigos, que se pueden comunicar con nosotros por medio de dos maneras. Una es por medio del chat de la Resistencia, colocando un apodo y dándole clic a entrar. Es importante que recuerden que deben tener el Java activado para entrar a la página, a una ventana del chat. Si no lo tienen instalado, el mismo sistema operativo les va a pedir que lo instalen. Usted simplemente sigue las instrucciones en pantalla, seleccionar la opción Run, de correr, y aceptar, y podrán entrar a la página del chat. Si lo prefieren, también nos pueden seguir por medio del Twitter. Nuestro Twitter es twitter.com/Orbex. Orbex se escribe con V pequeña y X al final. Durante esta semana hemos seguido varios acontecimientos. Entre ellos están las protestas que han surgido desde el 25 de enero, desde el martes, en Egipto, donde han habido protestas multitudinarias exigiendo la renuncia, la salida del poder del dictador de Egipto, Mubarak, que por cierto tiene más de 30 años gobernando ese país y se ha mantenido en el poder, de acuerdo a lo que hemos leído, mediante un fraude electoral continuado. Ha habido la doble moral, lamentablemente, del gobierno de los Estados Unidos, que ha apoyado a Mubarak y que ahora se encuentra en un dilema porque el pueblo de Egipto ha decidido que no más con Mubarak, y entonces está el problema de quién va a tomar el poder en Egipto, y entonces esa es una situación bastante delicada, porque también es importante estar alerta de que los enemigos de la libertad y la democracia, los comunistas y los radicales islámicos, estén buscando pescar en río revuelto en esta situación. También informamos que el jueves 27 y el viernes 28 tuvo la audiencia preliminar nuestro amigo Alejandro Peña-Esclusa, con quien el juez Cabrera decidió continuar con el juicio a pesar de las evidentes irregularidades que tiene este caso. Todos ya sabemos que esto es un burdo montaje del gobierno para tratar de silenciar a Alejandro Peña-Esclusa,
pero ya sabemos también que este intento burdo de silenciarlo, lo que ha hecho es todo lo contrario, lo que ha hecho es catapultar mucho más el mensaje de Alejandro Peña Esclusa en el mundo entero, y ha hecho que el gobierno de Venezuela quede en evidencia que es un gobierno dictador, un gobierno que viola los derechos humanos. Varias personalidades se han manifestado públicamente exigiendo la liberación de Alejandro Peña Esclusa, como el gobernador de Sao Paulo, el gobernador electo del estado de Alabama, que ya es gobernador, así como un grupo importante de senadores de la República de Bolivia. De modo tal que seguiremos pendientes de este caso. Sabemos que es un burdo montaje, sabemos que es una total manipulación, que no hay justicia en Venezuela. Igual entonces tenemos el caso de la jueza María Afiuni, que necesita ser operada de urgencia, tienen que hacerle una histerectomía, está sangrando copiosamente y todavía están en veremos la jueza María Afiuni, que por cierto la fiscal general Rojita comunista de Venezuela dijo que la jueza María Afiuni no era ninguna jueza. Esa es básicamente la situación que hay en Venezuela, y lo último que sucedió esta madrugada tiene que ver con la compañía anónima venezolana de industrias militares, Cabin, que sufrió una explosión esta madrugada, y lo que hemos recibido hasta ahora es un rumor donde hay entre 85 y 135 muertos entre soldados y civiles. Lo tienen todo callado el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, y lo que han dicho es la inconcebible historia, es una inconcebible historia de que solo hay un muerto, que es ubicado a 2 kilómetros de la explosión, producto de una esquirla generada por el mismo estallido de estos componentes químicos, porque ahí es una fábrica de munición, una fábrica de armamento, hay productos sumamente explosivos ahí, y se desató una explosión esta madrugada que duró varias horas, y el gobierno solamente dice que hubo un muerto ubicado a 2 kilómetros de distancia del sitio, pero nosotros tenemos por acá información de una persona por el Twitter que me dice que es mejor decir el mensaje y no el mensajero, y porque no quiere levantar polvo el gobierno con relación a esta realidad que quedó en evidencia. Inclusive en YouTube quedaron unos videos de la gente de los alrededores haciendo tomas del incendio. Así que hay entre 85 y 135 muertos, es el rumor, repito, un rumor, entre soldados y civiles en Cabin, la cifra, y lo tienen todo callado. Entonces vamos a seguir pendientes de esta información, vamos a comentar. Ustedes pueden utilizar este medio de comunicación alternativo para expresar sus ideas sin ningún tipo de mordaza. Pueden utilizar incluso apodos, y nosotros vamos a dar la información, decir su opinión sin ningún tipo de censura ni mordaza, porque acá estamos en una situación donde no nos van a venir a detener. Entendemos realmente la situación en la que muchos venezolanos se encuentran en Venezuela, que no quieren decir las cosas, muchos ante las realidades no quieren hacer nada, mantienen una indiferencia. Y en el caso de esta noche, de la entrevista que vamos a tener en breves minutos, aproximadamente unos 10 minutos, vamos a hacer la llamada. Tenemos el mismo caso que Jacqueline, la ingeniero Jacqueline nos podrá explicar acá, donde ella ha llevado estas denuncias a diferentes sectores de Venezuela, teniendo receptividad en algunos gremios como Provea y como el gremio de médicos, pero no ha habido un mayor alcance para corregir este gran problema de la contaminación del agua, que ella hoy nos va a describir. Ella nos va a decir qué es lo que está sucediendo, desde cuándo ocurre el problema de la contaminación y cuáles son los efectos del problema que está sufriendo la población, y cuáles son las posibles soluciones o cuáles son las recomendaciones de la ingeniero químico
Jacqueline Rodríguez León para resolver este problema. Este es un problema que no tiene que ver con colores políticos realmente, porque todos se afectan. Nosotros en Orbex obviamente tenemos nuestra opinión con relación a este y otros temas. Sabemos que el gobierno de Venezuela tiene una política sistemática de destrucción de todo lo que es el aparato productivo del país, y no solamente eso, destrucción de nuestro legado histórico, destrucción de nuestra identidad como pueblo, y también destrucción de las vidas humanas que hay en Venezuela. Eso mediante la inseguridad, que es parte, de nuestra opinión, es parte de la política de Estado para reprimir a la población y poder mezclar los asesinatos políticos con asesinatos por hampa común. Y dentro de este proceso de homologación de la sociedad, donde el régimen busca que la gente que tenga posibilidades salga al exilio a fin de dejar sin recursos a la oposición interna del país, incluye también el crear las situaciones de falta de alimento, inclusive la contaminación. Pensamos en Orbex, ojo, no estoy dando la opinión de otra persona, pensamos en Orbex que la contaminación del agua también es política del Estado a fin de mantener enferma a la población y sin capacidad de poder oponerse a un régimen represor. Estaríamos entonces hablando de un posible crimen de lesa humanidad, porque el agua es realmente algo sagrado, y si se pudiera resolver este problema, y si no se ha hecho, realmente estamos ante una situación muy grave que pudiera ser catalogada como un crimen de lesa humanidad. De todos estos temas nos va a estar hablando dentro de pocos minutos la ingeniero Jacqueline Rodríguez León desde Caracas, Venezuela. Bien, dentro de otras informaciones que tenemos con relación a la situación del país en este momento, aparte de lo que es la situación de Cabín, el problema de Egipto, que viene siendo el efecto de Túnez, que ya lograron sacar al presidente durante un mes. Hubo protestas a partir de diciembre, aproximadamente, creo que fue mediados de diciembre del 2010, a raíz de que un dueño de un negocio se prendió fuego porque se lo expropiaron, y se iniciaron las protestas sin duración definida. Es importante esto: la protesta, una vez que se inicie, no tiene duración, sino que culmina una vez que se logren los objetivos. El objetivo era el cambio de gobierno, y eso lo logró Túnez, y en este momento está sucediendo en Egipto. Ayer fue Túnez, hoy es Egipto, y nosotros pensamos y promovemos que para mañana sea en Venezuela. Para mañana se inicien acciones en Venezuela con el objeto de lograr la salida constitucional antes del 2012 del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Básicamente la noticia que está rompiendo el celofán en Venezuela en el día de hoy es los daños de la explosión causada por el depósito de Cabín. Dice Chávez que llegó a inspeccionar, y dice Chávez que es muy extraño los daños causados en las instalaciones, que son muy extraños. Creo que teníamos por acá un video, pero no lo hay, es solamente una foto. Aquí tenemos, vamos a ver si podemos ver, es un corto video donde Chávez llega a las instalaciones de Cabín para inspeccionar los daños causados por el incendio. Inclusive el vicepresidente de Chávez, para no decir que es de Venezuela porque es de Chávez, Elías Ajagua, ha dicho que hay importantes potencias internacionales detrás del incendio de Cabín, que no descartan esa posibilidad. Y vamos entonces a ver qué es lo que dice aquí el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a hacer el pase al video
y podamos ver entonces lo que dice Hugo Chávez Frías con relación a lo que pasó en Cabín esta madrugada. Vamos a ver si tenemos por acá el video. Aquí lo tenemos. Vamos entonces a presentar el mismo. Por ejemplo, es bueno que se sepa, en un polvorín hay instalaciones eléctricas internas. No hay, órale, cierto, ¿verdad? No hay. Yo recuerdo que cuando de vez en cuando, de noche, uno tiene que entrar con una linterna para ver, a pasar revista, pues. No, que se oyó un ruido por allá, vaya a ver el polvorín. Ay, no. Y luz natural en el día, pues. Por eso, un incendio allí es extraño. Y a esa hora. En Fuerte Mara ocurrió una autodeflagración. Eso fue el resultado que dieron las investigaciones. Es decir, pero a las 2 de la tarde con aquel calor, y eso normalmente ocurre en horas del día con mucho calor, por alguna circunstancia, una reacción química, algún error de alguien. También ocurren cosas como estas, y normalmente son muy trágicas porque cuando se manipula, alguien manipuló mal, un error de manipulación y ¡pum! Y normalmente pues es una tragedia porque la gente está allí. En este caso no, todo indica que el galpón estaba solo. Aquí dice el teniente coronel, el galpón estaba solo, y eso no se compagina con los rumores que están circulando, donde hay entre 85 y 135 muertos, y él mismo dice que no había razón para que aquellos iniciaran una explosión por sí misma, espontánea, por el calor, etcétera. Tiene que haber sido provocado esta situación, probablemente por un mal manejo, que es lo más común que se pueda explicar, entender ante una situación donde se valora en el régimen de Chávez la fidelidad a un proyecto político, más no la capacidad científica, técnica y profesional de la persona. Entonces estamos ya hablando de situaciones graves, tan graves que podemos inclusive podemos decir que el rumor está hablando de 85 a 135 muertos. Eso se irá resolviendo. Si son civiles será más fácil quizá que se conozca. Ya sabemos que hay mucho temor, mucha gente tiene miedo, no hablará. Ya sabemos, nosotros somos testigos de que en muchísimos casos las personas prefieren callar y no sacar a la luz lo que está sucediendo por temor a represalias, no solamente contra ellos, sino contra sus familiares. De modo tal que en Venezuela existe una represión policial con miedo, con amenazas de muerte. Lo hemos visto claramente, el discurso violento, el discurso lleno de violencia y de odio y de resentimiento del teniente coronel Hugo Chávez, que de nada sirven sus palabras de supuesta reconciliación, que no sirvieron para nada de hecho, porque dijo que iba a devolver la ley habilitante y no lo hizo. Hay que estar bien claro con que el tipo de persona que tenemos, y sabemos también que está en manos de los venezolanos salir de este teniente coronel. No podemos esperar por la comunidad internacional, porque hay una doble moral en el mundo. Ahí tenemos el claro ejemplo de Egipto, donde hay una dictadura y no se ha tratado antes a Mubarak como un dictador, sino porque simplemente defiende ciertos intereses de ciertos países. De modo tal de que la tecnología hoy en día ha llegado a un nivel en donde el ciudadano común y corriente se expresa y puede realmente iniciar un cambio político. Y eso lo estamos viendo en Egipto, se está viendo en Túnez, donde no hay líderes abiertamente declarados, sino es que es la masa del pueblo con el uso de la tecnología que ha podido expresarse y ha podido organizarse para salir a la calle. Y es por eso que el presidente o el dictador de Egipto mandó a trancar la internet el 27 de enero. Y por ahí está circulando una gráfica en la patilla donde se ve el bajón drástico de lo que es la internet, porque lo que son las redes sociales, el Facebook, el Twitter, son herramientas poderosísimas que están al servicio de los ciudadanos para catapultar
sus aspiraciones de libertad y democracia. De modo tal de que el mundo, la tendencia hacia del mundo es mayor democracia, mayor manifestación de la voluntad popular, y obviamente siempre habrán los enemigos de estos valores que tratarán de imponerse por la fuerza y por las amenazas ante la ciudadanía, pero es importante que nosotros sepamos que en nosotros está el poder, y lo otorgamos con la obediencia y lo retiramos con la desobediencia, así como está haciendo Egipto, que desafió inclusive el toque de queda y salió a la calle a desafiar y a resistir, y están luchando, y en la unidad podrán lograr la victoria. Bien, entonces vamos a ponernos en contacto en este momento con nuestra amiga ingeniero Jacqueline Rodríguez León. Vamos entonces a prepararnos por acá, a hacer el pase para entonces presentarla a ella con nosotros. Estamos preparando aquí el sistema para poder conversar con ella vía Skype. Aquí la tenemos en pantalla. Esta es la foto de ella, de Jacqueline Rodríguez León, ingeniero químico, asesora ambiental del Colegio de Ingenieros de Venezuela y también de la Cámara Petrolera del Estado Carabobo. Vamos entonces a ubicarnos con ella. Vamos a tener unos minutos. Ya estamos con ustedes para comunicarnos con Jacqueline, que se encuentra en Venezuela en este momento. El tema del programa de hoy, de la entrevista, es la contaminación del lago de Valencia. Ella nos va a hablar sobre esta situación, y entonces tendremos la oportunidad de que ustedes se puedan expresar por medio del Twitter o por medio del chat de la Resistencia, hacer sus preguntas y participar activamente en este programa de hoy. Vamos entonces a hacer la conexión con nuestra amiga Jacqueline. Vamos a hacer la conexión vía Skype. Estamos en eso. Vamos a avisarle. Les repito, vamos a comunicarnos en breves segundos con la ingeniero químico Jacqueline Rodríguez León en Venezuela, quien nos va a hablar sobre la contaminación del agua en Valencia. Vamos a estar hablando con ella. Es un programa muy interesante el de hoy, porque vamos a hacer comunicación directa con Venezuela y con una mujer que es una autoridad en este tema de la contaminación del agua. Es asesora ambiental y sabemos lo importante que es el agua para la vida, y el agua puede ser vida o puede ser muerte. Vamos entonces a comunicarnos con la ingeniero Jacqueline Rodríguez. Vamos a esperar unos minutos, unos momentos, y ya estamos con ustedes. Ya estamos con ustedes.
Hola. Aló, Jacqueline. Aló, Jacqueline, se oye como un feedback. Buenas noches, ¿cómo estás? No, Ruédalo, cierro la página de Ruédalo. Sí, bájale el volumen a la de Ruédalo. Si quieres, bájale el volumen para que no haya el feedback y hablamos por acá. Aló, buenas noches. Estamos con Jacqueline Rodríguez León desde Caracas. Nosotros en Miami. Ella está en Venezuela vía Skype. Ella está en Valencia, si no me equivoco. Buenas noches, Helio. Buenas noches, Jacqueline. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contento de tenerte en nuestro programa de hoy, Aló Resistente, y de que nos vengas a hablar de un tema muy importante y sobre que tiene que ver con la contaminación del agua en Valencia. Le estaba diciendo a los que ven nuestro programa que tú eres ingeniero químico, asesora ambiental del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la Cámara Petrolera del capítulo Carabobo. Si quieres nos puedes hablar un poquito más de ti, de quién eres tú y que nos empieces a exponer qué es lo que está pasando en Valencia con el agua. Bueno, buenas noches. Primero que nada, Helio, de verdad gracias por darme la oportunidad de utilizar tu programa como una tribuna abierta al mundo, porque llega un momento que cuando uno está en este tipo de luchas que son titánicas, me han dicho que son quijotescas, llega un momento que hay que salir para ver si se escucha más la voz de uno. Bueno, un poquito para que me conozcas, soy ingeniero químico, asesora del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo, Puerto Ordaz, Caracas, Maracaibo y de la Cámara Petrolera capítulo Carabobo, ¿no? Bueno, mi función es, yo soy ambientalista y por mi experiencia, esta es mi tercera denuncia ambiental y ello, mira, a ningún gobierno le interesan las denuncias ambientales, siempre la orden es callar, callar y callar. Esto es un problema bastante grave y bueno, te agradezco de verdad nuevamente que me des la oportunidad que mucha gente conozca esto, porque parece mentira, a veces cuando hay un problema tú lo hablas en tu casa y no te escuchan, hay que salir afuera para ver si ponen un poco más de atención lo que pasa en casa. Bien, Jacqueline, básicamente, ¿qué es lo que está pasando con el agua en Valencia? Así, algo sencillo que la gente pueda entender. ¿Qué es lo que está pasando con el agua en Valencia? Bueno, para que la gente sepa de por qué pasa todo esto. El agua en Valencia hace años interpuso una demanda a la gente de La Punta y Mata Redonda en Maracay porque se le estaba inundando las casas. La ganaron y en el año 2005 Chávez lanzó un decreto. El decreto desde el punto de vista jurídico establece la emergencia del lago, ¿verdad?, de la situación, pero no estipula que va a ser el decreto, sino simplemente menciona una autoridad única que va a resolver el problema. El decreto no estipula que se va a drenar el lago de Valencia, ni estipula que se va a desviar el río Cabriales, ni tampoco menciona la autoridad única que la manejó en su primera instancia fue el ingeniero Luis Nacer. Entonces esto nace y en el año 2005 empiezan a desviar el río Cabriales. Como saben, para que la gente se ubique, el río Cabriales en Valencia, lo que es el Guaire en Caracas, ¿no? Imagínense ustedes que tú tienes el pozo de tanque séptico, ¿verdad? O el pozo de tu casa, las aguas cloacales, tú le hagas una conexión y te llegue directamente al pozo del agua potable. Eso es lo que está pasando en Carabobo. En Carabobo tenemos que el río Cabriales y el lago Valencia son dos pozos sépticos y estos están llegando al embalse Pao Cachín. Eso exactamente está pasando el Cabriales desde hace 5 años y el lago Valencia tiene 3 años que cumplió en septiembre del año pasado
cumplió 36 meses el drenaje. Efectivamente, una vez que se hizo el drenaje, se empezaron a ver las consecuencias de manera inmediata desde el punto de vista a nivel de laboratorio, ¿no? Por análisis de laboratorio. Realmente yo tengo información bastante contundente, Helio. Yo he hecho en conjunto, de verdad, el que estaba conmigo en la lucha, el ingeniero Manuel Pérez Rodríguez. Nosotros hicimos un muestreo en los meses de mayo y junio. Lamentablemente pudimos medir 2 parámetros, aluminio y cloro, y realmente los dos salieron fuera de la norma. Pero si tú a eso, Helio, tú le sumas el resultado de la Comisión Estatal del Ambiente, que de verdad estuvo envuelta en una gran cantidad de irregularidades, y yo fui mucho en los medios de comunicación, porque de paso, cuando se hace el muestreo, lo hacen en el mes de julio, cuando comienzan las lluvias, en julio del año pasado, es decir, cuando diluyen los contaminantes. También habían cesado el drenaje por 2 meses, porque sabían que el drenaje afecta. Y por último, bajaron el chorro de la salida de Alejo Zuluaga, con el fin de que el poco de agua que se tratara saliera bien. Entonces, cuando hacen las pruebas, las famosas pruebas, le salen, sin embargo, varios parámetros fuera de la norma. Le sale aluminio, le sale hierro y le sale DQO. DQO es la demanda química de oxígeno, para que la gente entienda. DQO es típico de aguas residuales. El DQO no es un parámetro de agua potable. Entonces, imagínate tú que si hay DQO, es un indicativo de que hay que hacer más análisis químico. Entonces, todavía ese informe dice que hay varias variables que están mal. Y también hay otro informe que de verdad lo tiene aquí las instancias del gobierno de Carabobo, que mandó a hacer un muestreo. Ellos no lo han sacado a la luz pública, lo voy a decir extraoficialmente, ya que estoy hablando ya en Miami, ¿verdad? Aunque a lo mejor tal vez me están escuchando todos aquí en Venezuela, y realmente coincide con el muestreo que hicimos Manuel Pérez y yo, y coincide con lo del comisión. Es decir, aluminio, plomo, DQO y nitrógeno. Entonces, si tú sumas todo eso, tú dices, algo está pasando. A eso tú le sumas las evidencias de la gran cantidad de gente que se ha quejado en los medios de comunicación. Pero lo más irónico de todo esto es que a todo eso, Elio, me estás escuchando, ¿no? Sí, estamos escuchando, sí. Pero a todo eso tú le sumas, y yo di una rueda de prensa junto con Movimiento por la Calidad del Agua, en que a mi información, me dieron una información, una persona muy preocupada, porque quiero decir, hay gente dentro de Hidrocentro muy preocupada, que me dio información de 2 años de valores de los laboratorios de Hidrocentro, con el sello de Hidrocentro, en que 5 parámetros están fuera de la norma. Vuelvo a repetir los parámetros: aluminio, hierro, color, turbidez, conductividad y fitoplancton. Okay, cuando hay fitoplancton hay nitrógeno y fósforo. O sea, si uno midió nitrógeno y fósforo, cuando hay fitoplancton también hay nitrógeno y fósforo. O sea que hay incidencia entre lo que a mí me dan, el muestreo que yo hice con Manuel Pérez Rodríguez, el muestreo mismo de la comisión con todas las irregularidades, que mira que presionaron a los técnicos de Hidrocentro para que dijeran mentirillas blancas, pero realmente ellos se portaron bien y no se doblegaron ante los lineamientos del viceministro y del propio ministro del Ambiente, Hitchell, que decían, digan que todo está bien. Yo se lo voy a poner a la gente en criollo para que lo entienda. El lago Valencia es una cloaca, y cuando hacen los análisis, la comisión, todos los parámetros estaban bien. O sea, ¿cómo tú explicas que décadas de contaminación, porque el lago de Valencia, si tú lo empiezas a arreglar hoy, vamos a decir, vamos a sanear hoy el lago de Valencia, tardas 25 años como en sanearlo? ¿Cómo es posible que tú haces un muestreo con la gente estadal, es decir, estadal es Hidrocentro, Ministerio de Ambiente, y resulta que el lago de Valencia, los tributarios, Pau, Cachinche, todo salió bien, excepto que los poliformes estaban un poco disparados? Mira, de verdad, es tan grotesco, es que de verdad, esto está tan lleno de mentiras, que llega un momento que ya Helio... Ok, Jacqueline, vamos a ver si para que la gente nos pueda entender un poquito mejor. Discúlpame. El problema se da básicamente porque el agua del lago de Valencia se está llevando a lo que son los embalses estos de Pao Cachinche y el embalse Pao Balsa. Sí, él cuando llega al embalse Pao Cachinche, él te voy a decir, está el lago Valencia, colocaron un sistema, un drenaje, vamos a decir todo como comienza. El lago Valencia se drena, ¿verdad?
Cuando se drena, se coloca un sistema de bombeo. Ese sistema de bombeo, que tiene un promedio de 7 bombas, ¿verdad?, va para Paucachinchi y luego más adelante se une, lo que viene en Lago Valencia, se une el río Cabriales y la salida de la planta de los Guayos. Que la planta de los Guayos y la Mariposa, que la gente lo hizo en la prensa la semana pasada, los obreros y todo, la planta de la Mariposa está parada, la segunda etapa, no han seguido las obras, pero todo eso se une al final y todo eso va juntitos, agarrados de la mano como novios, derechito para el altar, que es el embalse Paucachinche. Llega el amigo Paucachinche, para que la gente se dé una idea. Paucachinche está, y atrás está por la balsa, que casi es 3 veces mayor, y están conectados. Entonces, como están conectados, el Paucachinche está afectando a Pao la balsa porque lo está contaminando. Y estamos viendo que el agua en Maracay está, por eso es que ustedes han visto las denuncias en Maracay, que el agua ha venido desmejorándose. Claro, no ha llegado a los niveles de Carabobo, pero Maracay se está afectando. ¿Desde qué momento aumentó drásticamente la contaminación del agua? ¿En qué momento? Bueno, yo di una rueda de prensa y te lo juro, mostré las imágenes increíbles. En septiembre de 2007 abrió Hidrocentro, el Ministerio del Drenaje, y al mes siguiente, octubre del mismo año, se empezó a disparar el aluminio. Porque cuando a mí me dan los valores de Hidrocentro, ¿verdad?, porque yo no tenía muestreo de esa época, se ve cómo se dispara el aluminio, el color, la turbidez y la conductividad, y el hierro, por supuesto. Entonces no es casual, que coincide plenamente que el drenaje del lago de Valencia afecta claramente cómo está el embalse Paucachinche, porque se ponga una variable. El agua, es decir, disculpa que te interrumpa, lo que nos quiere decir es que cuando se abrió el acceso del lago de Valencia al embalse Paucachinche fue que aumentó la contaminación. ¿Eso es lo que pasó? Por supuesto, aumentó la contaminación el lago. Es decir, que el lago de Valencia no tendría que usarse su agua para abastecer el embalse Paucachinche, ¿cierto? Claro, es que Venezuela es el único país del mundo que el reservorio de agua potable le llega al gran pozo séptico. Eso es esto por principio, por razones de ingeniería, jamás debió haberse hecho. ¿Y por qué se conectó el lago de Valencia con el embalse Paucachinche? ¿Por qué? Bueno, mi amor, porque no quieren pagar. Si el lago no lo empiezan a drenar, se va a inundar la punta y Mata Redonda. Entonces, para no pagar lo que le deben a la gente, que ya ha salido 2 decisiones del TCJ, ¿qué hicieron? Para ello era más fácil drenar el lago de Valencia. Yo digo más fácil entre comillas, porque el aspecto salud no tiene precio, y aquí estamos hablando de 3 millones de usuarios y de una cantidad de patologías que se pueden ver a futuro, que no sabemos nada de ellos, estamos a ciegas, porque aunque he tenido apoyo de la parte médica, es decir, la Sociedad de Infectología y las redes sociales científicas, realmente el departamento de lo que hacen los estudios epidemiológicos tienen que hacer una data que diga qué es lo que está pasando, y jamás se debió haber drenado por principio. Esto fue un crimen de lesa humanidad. Entiendo, es decir, que para resolver el problema del exceso de agua del lago de Valencia, que estaba causando inundaciones y problemas, a alguien se le ocurrió la brillante idea de vaciar el lago de Valencia, que es una gran cloaca, y echar esa agua podrida, para decirlo de alguna manera, en el embalse Paucachinche, que es un embalse donde supuestamente está un agua sana que viene de la montaña para que se la tome la gente. Eso es lo que pasó entonces, Jacqueline. Mira, eso pasó, pero vamos a aclarar algo. Ajá. El embalse no era tampoco tan sano. El embalse hace 15 años, 20 años era ejemplo en Latinoamérica, ¿verdad? Y realmente en el año 2000 fue declarado hipertrófugo, es decir, tenían lo que ustedes se acuerdan como la lemna que estaba en Maracaibo. Entonces eso va deteriorando el embalse. Sin embargo, el propio Hidrocentro en el año 2001 colocó un sistema de aireación y se mejoró. Pero el embalse iba bien y debió haberse ampliado el sistema. Lo que pasa es que no lo siguieron haciendo. Pero resulta que desvían hace 5 años el Cabriales y empieza a sufrir los embates del pobre embalse.
pero era todavía un poquito manejable, estaba ahí más o menos. Pero resulta que pues le tiras el drenaje del lago Valencia y a eso le sumas la actividad industrial, le sumas la actividad agrícola, que aquí es despedagada, no cumplen las normas, los pesticidas que usan son vetados a nivel mundial. O sea, aquí urge una revisión de normas, Helio, en cuanto a normas de potabilización de agua, en cuanto a normas de la salida de los efluentes de las plantas de las empresas, en cuanto a normas de las plantas municipales que rige Hidrocentro, porque todas son normas que están muy acomodaticias, es decir, son normas alcahuetas, con unos valores extremadamente flexibles, porque si tú restringes las normas, entonces todo el mundo tiene que poner a punto sus plantas, y esto involucra dinero. ¿Me entiendes? Ya entiendo, es decir, que han habido varios tipos de intereses que han impedido que esto se lleve a cabo correctamente, y por lo que me parece también ha habido cierto temor de las personas involucradas en Hidrocentro que están en conocimiento de esto, de tomar acción porque va en contra de lo que hace el gobierno revolucionario. ¿Eso sí, es correcto? Te puedo decir extraoficialmente, y lo digo, realmente la gente de Hidrocentro es presionada, la gente de Hidrocentro la obligan a firmar los informes, tanto en la región central, Carabobo y Aragua, tienen que dar la cara a la gente, decir que el agua está bien, han votado, son profesionales técnicos de Hidrocentro porque no se plegaron al proceso. ¿Qué más te puedo decir? Ahorita en junio los obligaron a firmar el informe. ¿Qué más te puedo decir? Los tienen amenazados, bueno, infinidad de cosas, pero sí voy a decir, la gente de Hidrocentro, hay mucha gente adentro muy preparada, y quiero aprovechar esta tribuna, porque mira, está no solamente preocupada, hay gente preparada dentro de Hidrocentro, y lo que yo veo, que están votando la gente de abajo, y aquí hay, los culpables son los de arriba, vamos a decirlo con nombre, los responsables, el ingeniero Manuel Fernández, la ingeniero Marina Estaba, la ingeniero Lugina Sergio, que fue la autoridad única del lago. Ahora ella la cambiaron y está el otro, el ingeniero Arriesti, creo que se llama, porque ella la cambiaron el año pasado. Entonces ellos son los responsables, de lo que están siendo responsables no los remueven del cargo. Y la gente que tiene capacidad técnica, gente de carrera, gente que le duele, de verdad han sido votadas a Hidrocentro. Que espero que algún día los vuelvan a reenganchar, los que quieran regresar. Ok, entonces esto es una situación también por falta de acción, por temor, en base a presiones que reciben de arriba para mantener cierta apariencia. Lo que pasa es que, bueno, mira, nosotros tuvimos, para comentarte algo, de 1999, en diciembre, cuando días antes del deslave del Estado Vargas, tenemos acá testigos presenciales donde esta gente de Defensa Civil mandaron varios informes a Miraflores indicando que iba a haber un deslave por la cantidad de agua que estaba cayendo en el Ávila, y en esa época era el momento del referéndum para aprobar la Constitución que acababa de escribir la Asamblea Nacional Constituyente, y hay testigos presenciales que están acá ya protegidos bajo el asilo político, en donde Hugo Chávez no mandó a desalojar la zona de Vargas antes del deslave porque él no quería perder esos votos que iba a tener en ese sitio, porque el referéndum iba a ser el 15 de diciembre, y sabemos que hubo muertos, más de 20.000 muertos, porque no desalojó Chávez esa zona para no perder esos votos. Ya tenemos ese antecedente, eso está registrado acá, de modo tal de que no nos extraña que para mantener una apariencia de normalidad estén permitiendo la contaminación de un lago, no hagan nada, y todo, y al fin y al cabo el pueblo, la gente es la que va a sufrir las consecuencias. De verdad que es muy valiente lo que tú estás haciendo, porque tú estás haciendo lo correcto. Realmente aquí no hay color político, porque el agua es para todos, tanto chavistas como no chavistas están en problemas con la situación del agua.
Ahora, una pregunta, Jacqueline, ¿cuáles son los efectos de esa contaminación que tú dices que se han salido de los parámetros, unos valores? ¿Qué efectos han tenido? ¿Ha habido algún efecto en la población? Bueno, mira, Elio, yo de verdad como toqué, yo toqué, yo no voy a mencionar, me sobran los dedos, pasan los dedos de la mano, de las puertas que toqué y no me ayudaron, instancias públicas del gobierno, tanto central como regional, que me enfoqué a la parte privada, lo que son los especialistas privados. Entonces, por el estudio que yo tenía, por ejemplo, yo sabía que los trialometanos, yo salía a la luz pública por lo de los trialometanos y lamentablemente nunca pude hacer un muestreo ni tampoco me pudieron dar evidencia física, aunque mis dos fuentes me confirman que había trialometanos. En base a eso y al aluminio, yo hice una labor de investigación con los especialistas y a todos les preguntaba las preguntas 40.000 lochas. ¿Qué ha notado usted los 3 últimos años para acá? Entonces, empecé primero con Funcana, la Fundación de Niños Autistas en el Estado Carabobo, y me decían que hace 3 años ellos diagnosticaban un niño por mes. Hoy en día diagnostican 8 y no son autistas, la gran mayoría están intoxicados por metales. Pero quiero acotar que el problema de intoxicación y el espectro autismo es una cuestión que está pasando a nivel mundial, ¿no? Hace 10 años por cada 10.000 niños diagnosticaba 5. Hoy en día por cada 150 niños diagnostican 5, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que me llama la atención en Venezuela, no busco solamente la parte de Funcana, sino también entonces me busco a los neuropediatras y a los toxicólogos. ¿Qué han notado usted en los 3 últimos años? No, el plomo por las nubes, la hiperactividad por las nubes. Quiero decir que el plomo, ciertos metales, a los niños les da hiperactividad, agresividad, problemas de aprendizaje, desarrollo y todo eso, ¿no? Entonces, lo que sí me llamó la atención que los médicos mandan a medir plomo. Parte de mi estudio, cuando hablé con todos los galenos, 95% de los médicos desconocían qué estaba pasando en Carabobo, del agua. O sea, ellos de verdad miden plomo, porque los médicos no saben que había aluminio. Realmente ha sido una labor muy tediosa para mí, siendo yo ingeniero, porque es más fácil que la voz de los médicos diga, oye, hay que hacer un muestreo de aluminio, ¿me entiendes? Aluminio, hierro, plomo, mercurio, no solamente plomo. Pero esa fue mi experiencia con los toxicólogos y los neurólogos. Después entonces pasó con los gastroenterólogos y me llamó la atención que todos me decían, lo voy a decir así muy folclórico, antes las diarreas eran la gente en la zona sur, la gente que no tiene muchos recursos, pero ahora le da la diarrea la gente en la zona norte como en la zona sur. Y yo me pregunto, Elio, la gente que vive en Guataparo, aquí en Prevo, en La Viña, en todo Tiral, tienen filtro. ¿Qué quiere decir? Que los procesos de filtración que tienen, y el año pasado los niveles de cloración fueron históricos, jamás hubo una cloración una hipercloración como el año pasado. Que de paso quiero llamarle la atención al ingeniero a Manuel Fernández, presidente de Hidrocentro, que dice que no es malo que el agua esté hiperclorada. Sí es malo, Elio, porque cuando el agua está hiperclorada en la planta Alejo Zuluaga hay más riesgo de formarse trialometanos, y cuando el agua estaba hiperclorada los trialometanos estaban por las nubes. Entonces sí es pecado, porque es los trialometanos, es la cloramina. Y le digo a la gente que el cloro, en Europa, las plantas potabilizadoras desecharon el cloro, porque el cloro es un oxidante. Oxidante significa que tiende a formar radicales libres. Por eso es que la gente tiene que tomar vitamina C en la mañana, porque es un antioxidante, ¿verdad? Previene que te den radicales libres. Entonces, aquí hay un cúmulo de cosas que está pasando, que todo eso genera una patología. Por eso yo busqué los médicos, por ejemplo, iba hablándote del neurólogo toxicólogo, pasé el gastroenterólogo. Pero después me llamó mucho la atención fueron los urólogos, porque a nivel epidemiológico, que a mí el grupo de urólogos que entrevisté me diga que en 3 años ha incrementado 25% los cálculos renales en el estado Carabobo, del grupo de urólogos que investigué, eso no tiene precedentes, porque una data epidemiológica sube porcentualmente 0.11, o sea, a veces ni sube, pero tú sabes que es un 25%, y lo más grave, niños que tienen cálculos renales con 5 y 6 años. Yo he entrevistado aquí nefrólogos. Entonces, eso me llamó la atención, pero me llamó más cuando el mismo urólogo me dice la incidencia de los tumores vesicales se han incrementado un 10%.
El tumor vesical da por 3 cosas: tabaquismo, químicos, la gente que trabaja en una empresa con químicos, y el agua. Entonces, vuelvo con lo de los trialometanos. Los trialometanos generan daño hepático, daño renal y generan 4 tipos de cáncer: tumor vesical, mama, pulmón y colon. Entonces, cuando yo recopilo toda esa información, yo traté de dedicar a aquellos médicos que me hablaran de trialometanos, y realmente no hay información en el país, Elio, sobre los trialometanos. Me tocó llamar a España, y de verdad ya hubo un estudio muy interesante con el doctor Manolis Covejina, en que una población de España, en Barcelona, la población toma el agua de allá tiene en trialometano 50 miligramos por litro. En la norma establece, la europea, 90. Nuestra norma en Venezuela establece 200. Imagínate tú lo grosera que son nuestras normas, o sea, de verdad que urge una revisión de normas. Y todo se escuda, no, Jacqueline, estamos dentro de las normas. Sí, siempre dicen la gente de hidrocentro, los trialometanos están en 80, pero estamos dentro de la norma. Bueno, este doctor allá, cuando hizo este estudio en España, con 50 miligramos, ¿qué se dio cuenta? Que la gente desarrolló tumor vesical. ¿Qué se dio cuenta? Que la gente que tenía baños más prolongados le dio tumor vesical. Entonces, por eso, yo aprovecho este medio cuando yo aquí la recomendación, digo, de baños cortos, baños con agua fría, tiene su razón de ser. Y la razón de ser es que yo me he asesorado tanto con este médico en España como con una doctora en Caracas, que es toxicóloga, pediatra. Entonces, ellos recomiendan baños cortos, el doctor de Barcelona por el trialometano y la doctora de Caracas por el aluminio. Entonces, yo tomo la evidencia de los médicos y la proyecto, ¿verdad? Fui muy criticada, yo cuando salí a la luz pública, hace un poco más de un año, vejada, me tildaron de arribista, de temeraria, como yo un ingeniero va a hablar de salud, no puede ser. Bueno, ni te digo, Helio, la cantidad de cosas que he pasado, y luego 6 meses más tarde todos me dan la razón. Me da la razón la Sociedad de Infectología, que algo está pasando. La Sociedad de Infectología dice que el año 2010, el primer semestre del año, se duplicaron un 50% las infecciones bacterianas por la contaminación por el agua con respecto al año 2009. Luego me da la razón aquí el Salud, el doctor Pedro Romero, muestra unas estadísticas que las diarreas del año 2010, los 3 primeros meses, superan a la data anual de los años anteriores. Imagínate, 10.500 casos los tres primeros meses, cuando por año, en el año 2009 hubieron como 6.000 casos, el año anterior 8.000, o sea, que corrobora lo que yo vengo diciendo. Pero lo más que también de verdad me llegó al fondo del corazón, porque yo no sabía de esa investigación, lo de la red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, cuando analiza todo, varios problemas de contaminación en Venezuela, solamente el de Carabobo, y ve mi trabajo y como son médicos, ellos han visto que los médicos tienen sus estadísticas y todo calladito de la boca. Lo que pasa, Helio, que en mi estudio mantuve la complicidad, o no puedo decir el anonimato, porque trabajan en clínica. Más de uno me quería decir el nombre, pero si yo lo mencionaba a él, ponía en riesgo la clínica. Pero realmente la Sociedad de Médicos de Venezuela dijo que el problema es grave aquí en Carabobo y sugirió en la recomendación número 8, que es la que yo puse en el Twitter, la gente la puede ver, que de verdad que recomienda que debe hacerse lo que yo vengo diciendo. Cesar el drenaje, hacerle mantenimiento, las plantas potabilizadoras y las plantas de agua residuales. Potabilizadoras en la Alejo Zuluaga y la Lucio Valdós, estoy hablando para Carabobo y para Garagua. Las plantas de agua residuales, terminar la red de colectores, controlar los vertidos ilegales, los vertidos de químicos de la parte industrial y la parte agroquímica. Sobre todo tener todos más conciencia, que la señora el señor no lance el caucho, el Cabriales, porque el señor se va a tomar el agua del río Cabriales. Pero resumido todo eso de ellos, de verdad me dio satisfacción dentro de todo que los médicos, muy calladitos, son los únicos, los médicos y los medios de comunicación social aquí en Carabobo, de verdad que son los que me han dado la mano. El ingeniero Manuel Pérez Rodríguez, que ha estado conmigo
el otro día en un programa en DAT dijo, y yo lo he dicho, ya es hora, cuando el resto de la gente va a hablar, ellos. Aquí no se pronuncian los gremios, aquí estamos solos. ¿Cuándo va a hablar? Estamos solos, somos 2, 3, quijoteando con esto, no puede ser. Jacqueline, una pregunta. ¿Se puede hacer alguna denuncia formal en Venezuela? Ya sabemos cómo están las instituciones totalmente secuestradas por el régimen, pero para poder tomar acciones a nivel internacional hay que agotar las instancias internas. ¿Se ha hecho alguna denuncia? ¿Sabes si se puede hacer alguna denuncia con relación a lo que está pasando, que no se toman acciones con relación a la contaminación? ¿O si se puede hacer esas mediciones o tomar un correctivo? ¿Se puede hacer algo legalmente para agotar las instancias nacionales? ¿Qué me puedes decir? Legalmente, ¿verdad? El mismo Movimiento por la Calidad del Agua, movimiento en que yo estaba, me vi obligada a renunciar, no por el movimiento, sino por muchas presiones que he tenido. Estoy muy en contacto con el movimiento, sobre todo con el ingeniero Manuel Pérez Rodríguez. Colaboré con la elaboración del informe, suministré mis pruebas, ¿no? Y ellos de verdad llevaron algo a la Defensoría del Pueblo en Caracas, un informe muy completo de 100 páginas, me consta, y realmente esta es la fecha que la Defensoría del Pueblo no le da respuesta al Movimiento por la Calidad del Agua. Yo por mi parte, porque yo siempre sigo trabajando, me dirigí al Tribunal Latinoamericano del Agua, le mandé todos los links de la información, los estudios que yo tengo, lo que hice con Pérez Rodríguez, lo que me suministró mi fuente hidrocentro, los estudios de la comisión, me dirigí al tribunal, pero yo soy una gotica, Elvio, estoy aquí en Venezuela, sola, sin ayuda. Si tal vez de repente hubiera una voz en otra parte que uniera lo que venimos haciendo, los poquitos que estamos luchando, tal vez tengamos un poco más de ayuda, pero ha sido muy difícil. ¿Dónde queda ese Tribunal del Agua, Jacqueline? El Tribunal Latinoamericano del Agua, creo que está Costa Rica o Puerto Rico, uno de los, de verdad que me confundo con los nombres, uno de los dos está. Le mandé una carta explicativa, claro, no le mandé un informe completo porque le mandé tantos links, le mandé un promedio como de 12 links, es decir, denuncias de la gente de la comunidad, o sea, no solamente a nivel técnico, le mandé las pruebas que nosotros hemos hecho, las que yo he hecho, las que me dieron mi fuente, le mandé pruebas de la gente en las comunidades, fotografías del agua que sale negra en el Trigal, salió negra en Ciudadela Plaza. Elio, es así, tú abrías el agua del chorro del Trigal y salía negra, eso es agua residual. Jacqueline, ¿y qué te dijo el Tribunal del Agua? ¿Qué respuesta has tenido? ¿Tú crees que me dieron respuesta? ¿Ese Tribunal del Agua está adscrito a qué organización, qué organismo? Eso es el Tribunal Latinoamericano del Agua, no sé qué organismo, creo que es un tribunal latinoamericano, realmente no me dio respuesta, porque yo soy la ingeniero Jacqueline Rodríguez León, yo no pertenezco a una ONG, y soy la ingeniero que le ha mandado a cerrar muchas puertas en este estado, Elio. Repite esa última parte. Yo soy la ingeniero Jacqueline Rodríguez León. Ajá. Soy una gota, soy una arenita en el desierto, y estoy solo con otros pocos en esta denuncia. Si yo escribo al tribunal, yo sola como Jacqueline, no llega el mensaje, porque no estoy en una ONG, ¿me entiendes? Cuando uno está solo, no tiene ese respaldo jurídico, no está blindado, ¿me entiendes? Pero, y como he estado tan sola, o sea, aquí yo me he movido una instancia, y a mí me han venido los chismes, ¿y sabes cuáles son los chismes? No te reúnas con Jacqueline. ¿Ahora me entendiste, Helio? Sí, correcto. Una pregunta, Jacqueline. Como Valencia está en el estado Carabobo, y el estado Carabobo hay un gobernador que, bueno, dicen que es de la oposición. ¿Qué ha hecho el gobernador ante todo esto que está pasando? ¿Ha servido él de portavoz de esta problemática al gobierno comunista de Chávez? Mira, voy a ser bien sincera. Yo he tenido un cierto contacto con el Proyecto Venezuela, no milito en el partido, a través del diputado Germán Benedetti, que ha hecho una labor muy encomiable,
¿verdad? El ingeniero Germán Benedetto, él de verdad ha hecho mucha laraca en el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, pero vamos a decir a nivel de acciones, es responsabilidad de los embalses, lagos, ríos, el Ministerio de Ambiente. O sea, el lago de Valencia, el embalse Tocachinchi y los ríos tributarios, Cabriales, es responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Es responsabilidad de las plantas potabilizadoras, los acueductos y las redes locales y las acometidas de agua de Hidrocentro. Y el gobernador lamentablemente no tiene potestad para ejecutar una obra, porque no es responsabilidad de él. Lo único que de verdad varias veces, y bueno, voy a aprovechar el medio, el gobernador lo que podría hacer es hablar y decirle a la gente que está pasando esto. Yo a través de Benedetti y de otras personas les pido, por favor, hagan un despistaje, ayuden a la población, háganle análisis de minerograma de cabello, determinen plomo o aluminio en sangre para ver cómo están los niños, los adultos, o sea, a menos, o sea, les he pedido ayuda, pero mínimo, aunque él no pueda hacer, yo fuera gobernadora y yo hablara. Ojo, no tengo ningún interés para nada, pero el mínimo podría hablar porque esto es un crimen. Y cuando viene una voz de un gobernador, la gente pone atención. Entonces ahí mismo se pegan los industriales, se pegan los demás y se pega todo el mundo. En cambio, cuando hablamos tren, no hay eco. Ok, es decir que el gobernador del estado Carabobo, Enrique Sarafeo, pudiera ser, por ejemplo, la persona que colocara la denuncia en el Tribunal del Agua, el Tribunal Internacional del Agua, ¿es correcto? Él pudiera ser. Y yo le doy con todo el gusto mis pruebas, si va y las lleva, a él y a todos. De por sí se las suministré a Movimiento por la Calidad del Agua y las llevaron, Movimiento por la Calidad del Agua fue la de Pueblo en Caracas, y yo le suministré las pruebas, unas en conjunto con Manuel Pérez, ¿verdad? Y las otras que yo tenía, yo se las suministré a él y al que venga se las doy con el mayor gusto del mundo. Es decir, que el gobernador del estado Carabobo está enterado de este problema, Jacqueline. Claro que está enterado. Lo que pasa es que está enterado. ¿Y qué tipo de persona será este gobernador que ante esto que tú estás presentando, ante la gravedad, no ha hecho nada al respecto? ¿Tienes tú alguna opinión o no es conveniente que opines al respecto? Es conveniente que no opine al respecto. Sí, porque es bien extraño nosotros acá desde afuera ver una situación gravísima donde, si no me equivoco, son 3 millones de habitantes, tanto del estado Carabobo como del estado Aragua, que están siendo afectados por esta contaminación, producto de un mal manejo y de la irresponsabilidad de un poco de gente, y que personas que tienen irresponsabilidad ante los habitantes, a los que se deben porque están en posiciones de gobernador por los votos, no hagan nada al respecto. Eso nos llama muchísimo a nosotros la atención, y claro, no nos has dicho tú, sino nosotros desde acá vemos que con bastante pesar, ¿no?, que realmente no se actúe en favor de la gente, sino quizás por conveniencias partidistas, etcétera, por pura conveniencia personal, pero realmente por eso nosotros hemos abierto los micrófonos de acá, porque es un problema del pueblo, de la gente de allá, de Valencia. Para nosotros en Orbe el exilio no es solamente estar fuera del país, sabemos que también hay un exilio interno que está dentro de Venezuela, que está al margen de toda esta locura que está pasando, de este proyecto político que quieren imponerle a la gente, y viven al margen de todo esto, prácticamente en una soledad, porque no aceptan el proyecto del chavismo. Ese para nosotros es el exilio interno, y nosotros también estamos pues involucrados con ese exilio interno en Venezuela, y por eso estamos contigo. Jacqueline, ¿qué recomendaciones das en base a todo lo que tú nos has hablado hoy? ¿Qué recomendaciones son las tuyas para eliminar este problema? Mira, el problema es muy complejo porque primero hay muchos intereses involucrados. No es
de ningún sector, o sea, veo muy difícil, lo veo muy difícil, pero si esto se comenzara a hacer, quiero decir que va a tardar años en sanearse Pauta 15, que es lo más triste y lamentable. Pero vamos a suponer que comenzamos. Si cerramos el drenaje, se inunda la punta y Mata Redonda. Hay que sacar a la gente de la punta y Mata Redonda. Es justo que no le den una casa de 800 millones por una casa de 200 o 300 millones. Realmente es justo pagarle una justa indemnización a la gente. ¿Qué pasa? Si tú cesas el drenaje, se va a inundar. O buscar la manera de otras soluciones, que eso hay que analizarlo con las personas. Por cierto, no lo que yo diga, lo lógico es que se haga un grupo de trabajo con la gente más preparada para ver cómo resolver todo eso. Pero cerramos hoy el drenaje, tienes que hacerle mantenimiento a las plantas de aguas residuales, tienes que hacerle mantenimiento a la planta potabilizadora. Quiero hacer aquí énfasis, la solución no es crear nuevas plantas, no es crear una planta entre el embalse Pauta Chinchi ni la planta potabilizadora Alejo Zuluaga. Te explico por qué. Si tú creas una planta nueva, siempre vas a permitir que llegue el lago de Valencia. Y por principio esto se debe resolver. El reservorio de agua que tú tienes que cuidarlo con una tacita de oro. Y todo lo que le cae, lo que son los ríos tributarios, el lago de Valencia y el río Cabriales, tiene que buscar la manera de sanearlos, de quitarlos para otra parte, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros hacemos todo eso, tú no tienes que construir una planta entre el embalse Pauta Chinchi y la planta Alejo Zuluaga. Aquí lo que hay es que tener voluntad para resolver eso. Y de paso, voy a aclarar, la ingeniería de calle no la tienen que traer de Pekín, ni la tienen que traer de Japón, ni de Estados Unidos, ni de México. Dentro del propio hidrocentro hay proyectos para mejorar la planta La Mariposa. Dentro de la planta potabilizadora Alejo Zuluaga hay proyectos e ideas para mejorarla. Aquí no tienes que traer nada de afuera. Es decir, si tú traes todo de afuera, te aumenta la ingeniería de detalle. O sea, aquí hay muchas personas calificadas para resolver esto. Ojo, no soy yo incluida, porque yo no proyecto plantas ni esto, no persigo nada de esto. Aquí hay gente preparada y la hay gente dentro de hidrocentro. Entonces a eso tú también tienes que sumarle de que tienes que normar, hacer una revisión de normas. Tienes que bajarle ese 200 que afecta a la norma venezolana, tú la tienes que llevar mínimo 80-90 como está Europa. Porque tú dices que el caso de España, a 50 ya pusieron la queja, y tú tienes que hacer una revisión de normas. Entonces, aparte de eso, las aguas residuales que salen de la planta Mariposa están tranquilas porque permiten una norma extremadamente alta. Revisa esa norma, tienes que revisar los pesticidas, el uso de los productos químicos biodegradables, o sea, esos productos que tienen ese alto contenido de espuma, que tener tendencia a productos químicos biodegradables, tanto en el sector industrial como en el sector doméstico. O sea, que hay que implementar una cultura ecológica, pero entre todos los sentidos, o sea, todo, desde el niño que va a la escuela, que sepa que tiene que cuidar el agua. Tú sabes lo que a mí me preocupa enorme de todo esto. Está pasando todo esto, y hace 20 años había una propaganda del vino, que era la gotica, cuida el agua, que el agua es un recurso, ¿verdad?, importante, hay que ahorrarlo y todo eso. Y Venezuela, a nivel mundial, es un país grosero en cuanto al consumo del agua. Aquí consumimos mucho más que Colombia, mucho más que Europa. Entonces, no solamente eso, usa poca agua, pero también cuida, echas al agua. No tires el caucho al río. Pero lo más grave de todo, mira, Elio, voy a aprovechar tu micrófono con todo el gusto del mundo, porque hoy yo doy un foro maravilloso, yo creo que uno de mis mejores foros, que no fue ni en un hotel ni nada, fue en una iglesia. Y yo no sé si estar en la casa de Dios fue algo que me dio, bueno, una inspiración bárbara, que una persona que maneja el área de tratado de pieles me dijo lo que yo sabía. Lo que pasa es que son tantos detalles, pero para que tú veas que aquí hay tanto crimen, que el río Los Guayos atraviesa todos los Guayos, y hay fábricas que lanzan directamente todo al río Los Guayos. Entonces, ¿sabes qué es lo más grotesco de todo esto, Elio? Que en la Cámara de Industriales me cita a mí la Comisión del Ambiente, a mí, al ingeniero Jacqueline, al botón, venga a hablar, y a estas empresas no la llaman al botón.
porque todavía están lanzando los desechos. Hoy me lo corroboraron, no quiero decir el nombre de la empresa. Y me digo, no quiero decir el contaminante que están lanzando porque no es ni plomo ni aluminio, mucho peor. Entonces, aquí de verdad aquí hay que hacer, esto es demasiado complejo. Y como me dijo una persona, tocaste uno de los temas más delicados y una de las cuencas más complejas a nivel mundial, que es el lago de Valencia, que es una cuenca endorreica, y creció groseramente, desproporcionalmente esta ciudad, no fue proyectada a futuro, como lo es Barquisimeto, con amplias avenidas, sino todo está concentrado. Entonces, es una solución, pero es muy grave, pero si no comenzamos ellos, nunca empezamos, y lamentablemente lo difícil de esto es que también no hay una data que nos diga qué es lo que está pasando. Parte de mi gran llamado a los médicos, me lo he puesto a la orden de un protocolo médico que he hecho yo, que soy ingeniero, que no soy médico, y de verdad me da pena porque soy ingeniero y a lo mejor hasta estoy metiendo la pata, pero la idea es darle este protocolo, y muchos han agarrado gustosamente, porque ellos no sabían que estaba llegando el lago de Valencia. Mira, Jacqueline, aquí tenemos a Carlos, Mr. Carlos Panamá en el Twitter, que nos está escuchando en este momento desde Ciudad de Panamá, Panamá, ingeniero civil, pro vida y pro libertad para los que no la poseen. Él por el Twitter me está pasando acá la página del Tribunal del Agua, que es www.tragua.com. Está en este momento en pantalla, aquí en Ruédalo. En la pantalla aparece el Twitter de nuestro amigo Mr. Carlos Panamá. Muchísimas gracias. Y también Mr. Carlos Panamá nos está poniendo aquí el correo electrónico tragua@racsa.co.cr, apartado postal 101-6000, Costa Rica, teléfono 506-2588-0131. Estos son los datos que nos está mandando nuestro amigo Mr. Carlos Panamá desde Ciudad de Panamá, que nos está siguiendo en este momento. Dime, Jacqueline. Repite el teléfono, por favor, ellos. El teléfono es 506-2588-0131. En este momento lo estoy volviendo a tuitear. El teléfono del correo, del teléfono del Tribunal del Agua, que está en Costa Rica. Igualmente aquí tenemos la página de internet, la estamos presentando en este momento por Ruédalo. Ahí se ve en la pantalla el Tribunal del Agua, fundamentos, historia, declaración del agua, y dice acá que el Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos de América Latina. Fundamenta su actuación en principios de convivencia con la naturaleza, respeto a la dignidad humana y la solidaridad entre personas y organizaciones para la protección del agua. Es una plataforma de justicia alternativa que suma sus esfuerzos a la que realizan diferentes ciudadanos en otras instancias administrativas o judiciales para contribuir a la búsqueda de soluciones a las problemáticas hídricas que afectan a las y los latinoamericanos. Es decir, que es independiente, fue fundada en 1998 y dice que ha celebrado 5 audiencias de juzgamiento en el ámbito latinoamericano, 2 de ellas en San José de Costa Rica, agosto 2000 y marzo 2004, otra en México, Distrito Federal, marzo 2006, una en Guadalajara, octubre de 2007, y la última en Guatemala, septiembre de 2008. También realizó, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, una audiencia en Estambul en marzo del 2009, la cual se ocupó de atender situaciones de gran relevancia geopolítica, tal como es el caso de los posibles represamientos en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. Además ha celebrado 2 audiencias locales, una en San Carlos, en la zona norte de Costa Rica, febrero de 2004, y la otra en Managua, Nicaragua, junio de 2004. A la fecha, el Tribunal Latinoamericano del Agua ha acogido 58 casos y ha atendido más de 250 consultas. Entonces aquí tenemos, esto es un organismo independiente, básicamente es lo que nos dice acá el Tribunal del Agua, y lo que busca es básicamente es lograr
solucionar los problemas. Dice que las actividades se centran en 4 líneas: justicia alternativa ante la crisis de legalidad imperante, seguridad ecológica, educación y sensibilización para la protección de los sistemas hídricos y seguridad hídrica y justo gobierno por el agua. Bien, Jacqueline, tú mencionabas algo sobre un crimen de lesa humanidad. ¿Existe en alguna legislación? ¿Tienes algún, por qué tú dices que esto es un crimen de lesa humanidad, lo de la contaminación del agua en Valencia? Bueno, yo digo lesa humanidad, Elio, porque cuando aquí se logra demostrar, ¿no?, que todavía no ha pasado, que el agua, por ejemplo, que es lo que yo he tratado de hacer, pero me ha sido muy difícil porque la gente no me da la información. Por ejemplo, yo tengo casos de la mamá de los niños que están con el aluminio, y si tú logras demostrar que hay el aluminio, por ejemplo, o el exceso de cloro, que la patología que le dio a la persona en general, intoxicación por metales, diarrea, si tú logras demostrar que el agua llegó contaminada y tienes el análisis del médico que dice que se enfermó por la contaminación del agua, cuando tú unes esas cosas y tienes ya una conclusión, no de un punto, de varios puntos, ya tú demuestras que ya empiezas a tener como una data, y ahí si empiezas a tener el soporte. Claro, toda la información que yo tengo es de la cantidad de denuncias que ha salido en la prensa, de los correos que yo he recibido, de lo que me han dicho los médicos, que la gente se está enfermando, pero realmente para lograr hacer esto tienes que tener toda esa información. Y lo más importante, este Tribunal del Agua es maravilloso, porque yo pido que no hagamos las pruebas ni Manuel Pérez ni yo, ni que las haga Hidrocentro, que venga un ente internacional y nos venga a hacer una auditoría. Eso sí sería interesante. Y ojo, no solamente el Tribunal Latinoamericano, sino la misma Organización de las Naciones Unidas tiene una parte del agua que puede venir a hacer aquí una auditoría, pero siempre se tiene que solicitar a través de una ONG. Entonces, con todo eso, cuando tienes todos esos soportes, sí se consideraría, no sé si un crimen de lesa humanidad, pero sí ya se puedo decir que hay precedentes, porque fíjate que en el mismo Estados Unidos, la famosa película Erin Brockovich, que le ganó el Oscar a Julia Roberts hace como 10 años, fue la mayor demanda ambiental ganada en Estados Unidos, con 750 personas contaminadas por el agua, pero en este caso con el cromo hexavalente. Entonces ahí se demostró, por eso es que ella tomaba las muestras en los acuíferos y en los pozos contaminados con el cromo, y tenía el análisis de la persona que estaba enferma. Claro, el cromo, por supuesto, es mucho peor y generaban todos esos tipos de cáncer que sufrió toda esa gente. Entonces sí, ya hay precedentes históricos a nivel jurídico, pero también Venezuela está suscrita a muchos. Vamos a suponer que aquí, lamentablemente, se tocó las puertas la Defensoría del Pueblo y no hizo nada, ¿verdad? Se fue a la Fiscalía y no hicieron nada. Venezuela está suscrita a tratados internacionales y por ende aplica la norma internacional. Y en la norma internacional ya hay precedentes en que, de verdad, se puede accionar la demanda de una actividad violatoria cuando va bien sea contra una persona o contra el ambiente, si es una empresa tanto pública o privada. Fíjate que cuando a veces la actividad viene de una empresa que es privada y no tiene cómo pagarla, se busca la manera de sancionar, pero alguien tiene que pagar, y si no paga, responsabilizan al Estado. Está relacionada la empresa privada con el Estado, por ejemplo, que sea una contratista que trabaje, por ejemplo, a PDVSA, por decirte, y que la contratista esté lanzando desechos tóxicos. Entonces, si tú haces un accionar y la contratista no paga, entonces el Estado, PDVSA, obliga a que la contratista pague. Y por ende, en la parte internacional sí hay demanda y sí hay basamento. Pero yo te voy a decir una cosa, Elio. Ajá. Yo lo que quiero, mira, no demanda, yo lo que quiero es que cese el drenaje. Yo lo que quiero es que vayan a atender a la gente, como yo, que yo hoy estuve en la Michelena, el miércoles voy a estar también en otra parte, el año pasado estuve en otra parte, estas son mis primeras charlas, tengo un año dando charlas. O sea, hay que darle ya ayuda a la gente, pero ahorita, ¿qué hacer? Ir al médico, los filtros, lavar los filtros, consumir agua potable, ¿me entiendes? Porque mira, aunque tú comiences a resolver el problema hoy, la carga contaminante está ahí, y no vayas a creer que el agua va a salir bien ya dentro de un mes. No, tienes que arreglar las plantas, tienes que empezar a sanear,
el embalse, recuperarlo. Fíjate que el embalse ha sufrido tantos embates que el pobre, mira, hay una foto que, ¿te acuerdas cómo estaba el Lemna en Maracaibo, no? Que si la gente ve en mi Twitter, y yo creo que tú lo rebotaste, cuando ven la foto, hay una foto ahí que sale una lancha y está todo el embalse lleno, está verde. Eso es Lemna y Bora. Yo 6 meses antes de esa foto estaba en ese mismo punto y no había. O sea, el embalse cada vez va peor. Entonces el embalse hay que recuperarlo. Y mira, estamos cansados de decirlo. Manuel Pérez, mi colega, me dice, hay unos equipos epiliméticos que son maravillosos, es una tecnología que han aplicado en otros países, que se colocan, son equipos que se colocan en diferentes partes del embalse, porque mira, el embalse está mal, el embalse velo como un cubo, ¿no? Y tiene 3 capas. La capa de abajo es un nombre hipolimio, termoclima, y la de arriba es epilimio. El embalse hay que trabajar con la capita de arriba, porque es como si tú tuvieras el tobo de tu agua, de tu casa, sucio. Entonces, si remueves lo de abajo, es el desastre, Elio. Tú tienes que trabajar con lo de arriba. Entonces hay un equipo epilimético que Manuel siempre ha hecho, el ingeniero Manuel Pérez Rodríguez. Mire, ese se coloca arriba en diferentes puntos del embalse, trabaja con energía solar, y él hace un movimiento laminar, o sea, un movimiento muy pequeño, porque si tú generas turbulencia, remueve lo de abajo y no te interesa. Pero si tú colocas esos equipos en diferentes puntos de Pao Cachinche, logras recuperar a Pao. Si le colocas también un poquito de sistema de aireación, logras recuperar. Pero primero tienes que quitarle el drenaje, primero tienes que controlar los vertidos de las fincas, de las haciendas, de los mataderos. Entonces, si tú controlas todo, se va resolviendo. Y sin embargo, de que eso empiece a pasarse, todavía habrá algo de contaminación en la red. Por eso es que yo digo que es perentorio de hacer una información comunicacional, propaganda, que el gobierno haga propagandas, mire, que la gente se cuide, que vaya al médico cuando vea ciertos síntomas en los niños, el aleteo, pérdida de la fijación de la mirada en los niños que tienden a estar aislados, sobre todo que a veces le dicen que el hijo es autista y quedan más autistas los padres que el pobre hijo cuando le dicen eso. Entonces es duro, Helio, porque me ven en las charlas las madres llorando, que vienen del neurólogo que le dijeron que su hijo era autista. Entonces me escuchan a mí, yo como ingeniero, vienen del médico y después van a escuchar a un ingeniero. Entonces yo les digo, mire, si ustedes observan eso, esa serie de síntomas que se ven, por cierto, si lo ven en Twitter, ¿no? Esa hiperactividad, pérdida de la mirada, aislamiento, niños que no hablan, niños que no caminan muy bien. Háganle un despistaje de metales en mineralograma de cabello. Solamente lo hacen en Caracas una doctora. Pero si no puede, aunque se hágale plomo en sangre, aluminio, hierro. Entonces, si tú logras detectar que el muchacho está intoxicado, lo tratas con un toxicólogo o con un inmunólogo o pediatra que sepa del área y logras desintoxicarlo. Pero el problema es que cuando está intoxicado, lo tratan como autista, el muchacho se pone más autista. No lo digo yo, lo digo por todas las madres tan bellas que yo he aprendido de ellas, que tienen sus hijos con un espectro de autistas y hace 2 o 3 años les decían que eran autistas y están intoxicados con aluminio, con plomo, y los niños con tratamiento salen adelante, que es lo más bello de todo. Es lo que me reconforta, que después las veo a ellas y me dicen, sí, llamé a la doctora, porque yo hago el enlace con las doctoras, yo hago el enlace con los laboratorios. Ojo, no tengo comisión de nada, todavía no conozco ni la doctora personalmente. Y si no van a esa doctora, van a otro toxicólogo, pero lo importante es que cuando las veo me dicen, Jacqueline, el niño ha evolucionado 30-40%. Esto, como dice la propaganda, no tiene precio. Bien, Jacqueline, por aquí hay algunos comentarios que te los voy a leer, que han escrito la gente que está en el chat, las personas que nos siguen. Río, que ese es el seudónimo que usó, dice lo siguiente: en la Gran Valencia estamos tomando agua contaminada con elementos químicos, entre los cuales destacan el aluminio, bario, cadmio, níquel, además de elementos radioactivos. Dice acá Río, tiene toda la razón, este régimen de ampones quiere enfermar a la población y mantenerla enferma. Esto es un crimen de lesa humanidad. Yareli dice lo siguiente, tienes razón Río, y quieren descontaminarla agregándole gran cantidad de cloro. Han aumentado los casos de autismo debido a tal contaminación. Río dice por acá, el cloro reacciona con la materia orgánica presente en el agua
bajo proceso de tratamiento en la planta potabilizadora, formando compuestos cancerígenos como los trialometanos. Dice Yareli, gracias a Dios tenemos esta página donde podemos decir y denunciar todo lo que deseamos. Río dice, sí, gracias a Dios y a ustedes. Vamos a ver qué otro comentario con relación a tu charla de hoy, a la entrevista. Vamos a ver. Estoy viendo acá lo que se ha escrito en el día de esta noche. Zulay dice, así es ello, hay que decirlo en criollito para que se entienda en su totalidad. El agua podrida del lago de Valencia la lanzaron para el embalse y por ende todo se contaminó, dice Zulay, hablando en criollito, como ella misma dice, para que todos entiendan. Bueno, básicamente esos son los comentarios. Aquí Río vuelve a decir lo siguiente: esa denuncia puede hacerla el Movimiento por la Calidad del Agua. El gobernador sabe la gravedad del problema, pero no hace nada por sus electores en materia de calidad del agua, dice por acá Río en el chat de la Resistencia. Esos son los comentarios que relacionados con la charla de hoy, la entrevista que hemos tenido con Jacqueline. Bueno, Jacqueline, ya estamos terminando. No sé si quisiera que dieras unas palabras finales, que quisieras compartirnos algo importante que no se haya hablado o algo adicional que tú quieras decirnos a todos nosotros que te estamos escuchando. Recuerda que este programa queda grabado y que puede ser escuchado en cualquier momento por cualquier persona, y los links están a la orden para divulgar esta realidad tan triste y dramática que se vive en Valencia. Algunas palabras, Jacqueline, los micrófonos son tuyos. Bueno, Elio, de verdad que lo que pido es que realmente se escuchen más voces en este estado. Ya es hora de que se unan todos en una sola voz de que esto está pasando. Porque si el año pasado estaban cayendo 300.000 toneladas de agua por día, hoy en día siguen cayendo, y lo peor, que la planta La Mariposa está peor, está parada. Entonces, lo que yo digo, si no se unen todos ellos, no podemos seguir 2 o 3, tienen que ser todos. Y como hoy dije en la iglesia, porque me preguntaron, ingeniero, ¿qué hacemos? Yo le di todas las soluciones: cuídese, hagan monitoreo del agua de su casa, hasta del agua potable. Bueno, me tocó un momento decirlo. Si ustedes no salen a la calle a protestar como un derecho que tienen, a tener un ambiente sano, que lo dice la ley de agua, porque ojo, la ley de agua, serio, me protege a mí que estoy hablando ahorita, porque si yo sé de un crimen y yo no lo digo, me pueden meter o no presa, me pueden meter una multa de tantas unidades tributarias, porque por supuesto yo tengo vertidos ilegales grabados, los tengo en fotografías, tengo evidencia. Entonces tienen que unirse todos, y yo le dije a esta gente que fue muy maravillosa: si no se une ustedes, el pueblo, y se quejan de que esto está pasando, nadie lo va a hacer, porque realmente ya yo no puedo más. O sea, hablando uno, hablando el otro, una escuelita acá, un colegio en el barrio, ¿me entiendes? No se puede, esto tiene que hacerse masivamente, porque yo siempre quise un enlace con el gobernador, por ejemplo, con los alcaldes, para que a nivel gerencial se le diera una charla a las maestras, ¿verdad? A la maestra de Secretaría de Educación, y del tiro tú le das como a 100 o 150 escuelas, ¿me entiendes? Y esto va en redes, y llega la información. Yo lo que quiero es que se rescate la gente, porque de aquí que vengan las obras de ingeniería, pueden pasar años luz, me salen más canas de las que tengo. Entonces, hago este llamado, vamos a empezar a resolverlo, pero para resolverlo tenemos que hacernos escuchar, y no podemos ser los 3 gatos que somos siempre. Y ahora, yo no sé qué esperas, es lo que pido. Y Helio, de verdad, gracias por la oportunidad que me has dado. Si no fueran por los micrófonos tuyos y de los medios de comunicación social, este problema jamás se hubiera sabido. Bueno, Jacqueline, muchas gracias por tu valentía y por hacer lo correcto, por seguir el dictamen de tu conciencia. Te felicito porque Venezuela necesita personas como tú,
que digan lo que es, que llamen las cosas por su nombre y que no tengan miedo. Te felicito, eres un gran ejemplo para todos, sigue adelante y nosotros estamos aquí a la orden y nos vamos a encargar de divulgar esta realidad y en todo lo que nosotros podamos ayudarte, Jacqueline, tú sabes, estamos a tu orden, seguiremos en contacto, tanto por acá como por el Twitter, como por los correos electrónicos. Jacqueline, cualquier cosa, tú no estás sola, nos tienes a nosotros, lo que podamos ayudarte, estamos contigo. Ok, un gran abrazo y muchísimas gracias por dar esta luz y decir la verdad de lo que está pasando en Carabobo y en Aragua. Un abrazo y muchas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti y a todos los que de verdad escucharon el programa, los que escribieron, Carlos, por el tribunal, Ríos, gracias. Y lo que les pido es lo que está en Twitter, que tanto de Orbex como el que yo tuiteé, por favor, retuiteen eso, retuiteen porque ustedes no saben a cuánta gente ustedes pueden salvar, salvar de tanto de una diarrea que es tan elemental como de cosas más graves. Muchas gracias, buenas noches y bueno, gracias. Bien, muchas gracias, Jacqueline. Esta ha sido nuestra entrevista de hoy con Jacqueline Rodríguez León, una valiente mujer venezolana que se encuentra en Venezuela en este momento y que nos ha descrito con toda la crudeza y con toda la realidad, porque no hay otra manera de esconder las cosas y llamarlas por su nombre, la grave situación que vive Valencia con la contaminación del agua, tanto Valencia como Maracay, porque son dos estados y en total están siendo afectados unos 3 millones de personas. La foto que está aquí es la de Jacqueline, que estuvo hoy en nuestro programa A lo Resistente, y en cualquier momento en otro programa los micrófonos estarán a tu disposición, Jacqueline, y gracias por estar con todos nosotros. Bien, ya estamos terminando el programa. Vamos a leer lo que nos están escribiendo por acá, por el Twitter. Nos están mandando varios mensajes que son privados. No voy a mencionar los nombres, ya teníamos información al respecto, pero me están pidiendo que lo anuncie, y el anuncio es el siguiente: a partir de esta noche de domingo 30 de enero se inicia una huelga de hambre en Caracas por la libertad de los presos políticos. Repetimos, esto es una primicia que estamos anunciando en este momento. A partir de esta noche se inicia huelga de hambre en frente de la Organización de Estados Americanos, la sede de la OEA en Caracas, por la libertad de los presos políticos. Esto es una de las acciones que se van a venir realizando en Venezuela, y como decimos nosotros en Orbex, ayer fue Túnez, hoy es Egipto, mañana será Venezuela, y han comenzado más acciones no violentas en Venezuela, y una de ellas se inicia esta noche, huelga de hambre al frente de la sede de la OEA en la ciudad de Caracas, Venezuela, por la libertad de los presos políticos. Aquí en el chat todos dan gracias a Jacqueline Grace 333, que es nuestra coordinadora de Orbex en el estado de Colorado, Denver, Colorado. Grace 333, que está en el chat, dice gracias Jacqueline. Y quienes inician la huelga de hambre, democracia, ya se irá a saber por los medios de comunicación. Lo que estamos anunciando en este momento es lo que nos han dicho que digamos. Se inicia una huelga de hambre esta noche al frente de la OEA por la libertad de los presos políticos venezolanos. CTE nos comenta por el chat: las pirámides de Egipto deben rezumbar en Venezuela. Las pirámides de Egipto deben rezumbar en Venezuela. Venezuela tiene que hacer lo mismo que Egipto y Túnez. Gente sin miedo, protesta generalizada, lo que hemos siempre dicho acá, sin confrontación hasta que caiga el régimen de Hugo Rafael Chávez Frías. Esas serían acciones amparadas por la Constitución, artículos 333 y 350, y también por el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual reconoce y salvaguarda el derecho a la
sublevación del pueblo ante un régimen tiránico, y eso es lo que está pasando en el momento de hoy. El régimen de Hugo Chávez ya ha sido declarado, inclusive desde el 23 de enero, con una gran protesta mundial, es política y legalmente y jurídicamente una dictadura. Nos toca a nosotros los venezolanos tomar acción. No podemos esperar que la comunidad internacional se una a nosotros, porque ya hemos visto el ejemplo de Egipto nos ha enseñado lo que es la hipocresía de la comunidad internacional. Apoyan a una dictadura simplemente porque defiende intereses personales de un país, pero los valores y principios inalienables e inalterables no tienen ningún tipo de negociación, y eso es lo que estamos viendo acá. En Egipto se está dando la tecnología, la era de la informática, de las telecomunicaciones, está cambiando el mundo, no solamente la economía, y por eso tenemos una crisis económica, sino también una crisis política. Ahí tenemos el caso de Wikileaks, ahí tenemos el caso de Túnez, el caso de Egipto, y esto va a seguir. El mundo ha cambiado, señores, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, las reglas del juego están cambiando, y es importante que nos pongamos las pilas y actuemos de acuerdo a las nuevas reglas del cambio, a fin de poder entonces estar en la cresta de la ola y lograr el cambio que queremos en nuestra patria Venezuela. Olvídense que no es por la vía electoral que lograremos sacar a Chávez. La vía electoral simplemente es la excusa, es la coartada que tiene el tirano Chávez para mantenerse en el poder. Las protestas deben ser generalizadas, y anunciamos de nuevo con carácter de primicia que hoy en la noche se inicia huelga de hambre al frente de la OEA, y van a haber más acciones no violentas hasta que podamos tener en Venezuela otro Túnez y otro Egipto, hasta que se vaya Hugo Rafael Chávez Frías. Bien, esto es todo por hoy. No me resta más que de desearles una feliz semana. Estaremos pendientes, y nuestra invitación muy cordial es para el próximo domingo a las 7:30 hora de Venezuela, 7 de la noche hora de Miami, el próximo domingo 6 de febrero del año 2011, que donde vamos a estar acá desde los laboratorios oscuros detrás de las bambalinas. Ánimo, ten fe Venezuela, que sí se puede salir de esta pesadilla que se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Que tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Yo me llamo Elio Aponte y yo soy el presidente de la Organización de Venezolanos en Exilio, Orbe. Dale bien la cara a este señor, ¿oyó? Este señor es el presidente de Orbe, de los golpistas mayameros que están recibiendo el dinero y la financiación del Departamento de Estado norteamericano para ejecutar lo que están hablando por Ruédalo, que incluye los movimientos de... Bien, aquí estamos de regreso. No quería despedirme del programa de esta noche. Un segundito, por favor. Bien, queríamos anunciar, no fue por mala intención, simplemente no lo tenía previsto en este momento, pero la gente en el chat realmente me ha pedido que lo anuncie, y tenemos acá, en este momento voy a anunciar, por eso hemos interrumpido el programa, porque la gente del chat es la que manda aquí, no soy yo, son ellos, son ustedes los que realmente mandan acá. Tenemos un anuncio, nuestra amiga India Guacara
En este momento se está identificando como Yareli por el chat de la Resistencia. Ha sido nombrada coordinadora de Orbex en Venezuela. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de que hay un exilio externo, que estamos nosotros fuera del país, y hay un exilio interno? Tanto lucha en la resistencia y hay mucha gente que no está en la resistencia pero la apoya y vive al margen de los cambios políticos que se están dando en Venezuela en el camino a la dictadura que pretende instaurar el teniente coronel Hugo Chávez. Entonces, en este momento, India Guacara está siendo nombrada coordinadora de Orbex en Venezuela. En este momento hay un cargamento de ayuda humanitaria que salió de acá, del sur de la Florida, hacia Venezuela, para ser entregado a los damnificados de las lluvias. Esa ayuda consiste en ropa y zapatos, incluyendo ropa para niños, zapatos para niños, para los damnificados en Venezuela, y el cargamento va a estar llegando el viernes que viene, y India Guacara va a ser la persona encargada de entregar, en nombre de Orbex, entregar este donativo de ayuda humanitaria para nuestros hermanos venezolanos que se encuentran víctimas, damnificados por las inclementes lluvias que han ocurrido en Venezuela. Entonces, felicitamos a India, que queda nombrada desde ese momento oficialmente como coordinadora de Orbex en Venezuela. India Guacara, la felicitamos, realmente es una gran luchadora, incansable, y sabemos que va a llevar en alto no solamente el nombre de nosotros, sino la causa por la libertad de Venezuela. Realmente es por eso que ella está ahí, es una mujer que no descansa, no duerme, y realmente es un ejemplo para todos nosotros. Ella está ya en la candela y ella va a ser la responsable de hacer la entrega de la ayuda humanitaria. Entonces India va a estar tomando las fotos cuando reciba las cajas, y va entonces a hacer la entrega, va a tomar fotos, y esas fotos las estaremos publicando por acá por nuestro programa y también por nuestra página de internet. Bien, aquí dice Yareli, nuestra es para que vuelvan, deben venirse, dice la Yareli, deben regresar los exiliados para que nos ayuden a recuperar el desastre que las basuras nos dejan en el país. Dice Yareli, con orgullo soy coordinadora de Orbex en Venezuela. Grace dice, es una lástima que tengamos exiliados. Y claro, la organización de venezolanos en el exilio no piensa permanecer para siempre en existencia. Nosotros queremos, es algo curioso, pero queremos durar lo menos posible para que volvamos todos a recuperar nuestra libertad y la democracia, que no tengamos más presos políticos, que no hayan más exiliados, que no hayan más perseguidos y que no hayan más ajusticiamiento. Vamos a estar pendientes entonces. Estimamos que para el viernes esté llegando el cargamento. Agradecemos también a Zulay, que está en el chat de la Resistencia, que ha sido básicamente el enlace que ha hecho posible que el cargamento humanitario de Orbex vaya a llegar a manos de India Guacara en nombre de Orbex para los damnificados en Venezuela. Zulay, que está en el chat de la Resistencia, también nuestros reconocimientos por ser ella el enlace, la persona que ha sido encargada de la logística el envío de esta ayuda humanitaria. Sin ella no hubiese sido posible hacerla llegar de manera confiable a Venezuela, porque sabemos los problemas que hay para enviar cosas para allá. Yareli nos dice, luchamos para que vuelvan los exiliados, los necesitamos para desarrollar a Venezuela. Y Zulay nos dice, gracias Helio, así es, queremos volver a nuestro país. Y Zulay agradece haber hecho la mención. Y bien, felicidades Yareli por ser coordinadora de Orbex, oficialmente nombrada en el día de hoy. Bien, entonces amigos, seguimos pendientes de todos. En cualquier momento ustedes se pueden conectar al chat, usualmente en las noches, hay personas que puedan compartir, para que compartan todo lo que estén haciendo con la resistencia y el exilio venezolano.
Aquí dice Mr. Carlos Panamá, dice lo siguiente: estamos cerrando el programa, pero nos manda esta información. Helio Rousseff, la presidenta de Brasil, rompe los lazos de Brasil con el régimen de Irán. Venezuela requiere de actos heroicos como el que hacen ante la ONU, dice por acá Mr. Carlos Panamá. Y les recordamos que a partir de esta noche se inicia la huelga de hambre en frente de la OEA en Caracas, donde estarán personas haciendo huelga de hambre por la liberación de los presos políticos. Ok, me están pasando también links. Hemos recordado a los miembros de Orbex, si tienen los blogs donde ya pueden atacar más directamente de manera personal, con sus propias palabras, sin ningún pelo en la lengua, Hugo Chávez, por favor hacérnoslos llegar a nuestro email orbexpisousa@yahoo.com, o por medio también del chat de la Resistencia. Me envían un privado y estaremos también colocando el link en la página de Orbex y Ruédalo de los blogs suyos donde ataquen a Chávez. Es importante aumentar los ataques contra el teniente coronel, porque él sigue en el poder si nosotros creemos que él tiene el poder, porque el poder se otorga con la obediencia y se retira con la desobediencia. Bien, entonces que tengan todos buenas noches y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo 6 de febrero del año 2011 a las 7:30 hora de Venezuela, 7 de la noche hora de Miami, acá por su programa A lo Resistente. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Yo me llamo Elio Aponte y yo soy el presidente de la Organización de Venezolanos en Exilio, Orbex. Darle bien la cara a este señor, ¿oyó? Este señor es el presidente de Orbex, de los golpistas mayameros que están recibiendo el dinero y la financiación del Departamento de Estado norteamericano para ejecutar lo que están hablando por Ruédalo, que incluye los movimientos de los estudiantes. Ese señorito que está aquí. La página de internet ruédalo.org. Esta es una respuesta que le hace Helio Aponte, un cobarde que está en Miami, que es miembro de no solamente de ruédalo.org, sino de Orbex. Continúa la conspiración mediática, esta vez por internet, www.orbex.org. Helio Aponte invitaron a la gente a salir a la calle, por lo que animan a derrocar al gobierno y a ejecutar el magnicidio.